Yo estaba casada con su hijo, pero con el que realmente quería estar, era con el padre. Cuando conocí a mi esposo pensé que la vida me estaba dando un regalo. Era atento, divertido, y con él sentí que podía construir un futuro. Nos casamos jóvenes, con muchos sueños por delante. Y aunque no todo era perfecto, yo trataba de convencerme de que había hecho la elección correcta. Su familia me recibió bien, aunque desde el principio noté que la relación con sus padres era distinta. Su papá tenía una presencia fuerte, de esas que llenan un lugar sin necesidad de hablar mucho. Era educado, caballeroso, y tenía una mirada que parecía atravesarte sin esfuerzo. Nunca olvidaré la primera vez que me saludó, me tomó la mano y me sonrió con esa calma madura que no se parece en nada a la juventud torpe de un hijo. Mi suegra, en cambio, era reservada. Siempre ocupada, siempre al margen, como si prefiriera observar en silencio en lugar de participar. Nunca tuve un roce con ella, pero tampoco una cercanía real. Había algo en su forma de mirarme, como si supiera más de lo que decía, aunque nunca pronunciara palabra. Los primeros años de matrimonio fueron estables. Mi esposo trabajaba mucho, yo trataba de mantener la casa y los detalles de pareja. Y cuando íbamos a visitar a sus padres, la rutina parecía siempre la misma. Él se perdía en sus conversaciones con su madre. Y yo terminaba, inevitablemente, cruzando palabras con su papá. Conversaciones banales, cortas, pero con un aire diferente, como si, de algún modo, él y yo habláramos un idioma que los demás no entendían. No había nada entre nosotros, no en ese momento. Pero desde el inicio supe que esa relación iba a marcar mi vida de una forma que yo no estaba preparada para enfrentar. Desde afuera todo parecía en orden. La rutina estaba marcada por la vida de pareja, el trabajo de mi esposo, las conversaciones de sobremesa y esas pequeñas cosas que hacen pensar a cualquiera que la vida matrimonial fluye con normalidad. Pero dentro de mí, algo había empezado a moverse en silencio. Él, mi suegro, tenía una manera particular de hacerse presente. No era invasivo, tampoco buscaba protagonismo, pero su sola forma de estar llenaba los espacios. Bastaba un gesto, una mirada fugaz en medio de las comidas familiares o una frase dicha con calma para que algo en mi interior se agitara sin que yo pudiera explicarlo. Al principio me convencí de que eran ideas mías, que yo misma estaba malinterpretando las cosas. Después de todo, él era el padre de mi esposo, el hombre que había formado esa familia. Pero con el tiempo, las coincidencias comenzaron a sentirse menos como casualidad y más como una especie de secreto compartido. Cuando mi suegra hablaba, yo apenas la escuchaba. Me sentía culpable por eso, pero era inevitable, mi atención siempre se desviaba hacia él. Y lo peor era que él parecía darse cuenta. Entre todos, éramos los únicos dos que sabíamos leer esas pausas. Esos silencios cargados de algo que no debía existir. Yo estaba casada con su hijo, y sin embargo, la presencia del padre me resultaba imposible de ignorar. Al principio todo parecía inofensivo. Eran solo charlas casuales en la sala, a veces un café compartido en la cocina, o esas conversaciones que parecían inocentes pero que estaban cargadas de algo más. Yo lo sentía, esa complicidad silenciosa que nadie más notaba. Las miradas comenzaron a alargarse. Ya no eran segundos robados, eran minutos en los que me perdía en sus ojos, y él tampoco apartaba los suyos. La primera vez que ocurrió, fue cuando mi esposo salió temprano a trabajar y yo me quedé desayunando. Su padre entró a la cocina con la excusa de buscar el periódico, pero se quedó allí, observándome. No dijo mucho, apenas un comentario sobre lo linda que me veía con el cabello suelto. Y aunque fue una frase simple, el modo en que lo dijo, me dejó temblando por dentro. Después vinieron los pretextos. ¿Me acompañas a hacer mercado? ¿Podrías ayudarme con unos papeles en el escritorio? Vamos a caminar un rato, necesito estirar las piernas. Eran cosas que en apariencia no significaban nada, pero que se convirtieron en la excusa perfecta para vernos a solas. Los roces comenzaron a ser inevitables. Un toque en la mano al pasarme un vaso de agua. Una caricia disimulada en la espalda cuando cruzábamos por un pasillo estrecho. Y yo, en lugar de apartarme, me quedaba quieta, esperando que ese contacto prohibido durara un segundo más. Cada encuentro estaba marcado por la tensión, por el deseo contenido. Y mientras más tratábamos de disimular,
más evidente se hacía esa atracción imposible de esconder. Yo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero al mismo tiempo, cada vez que escuchaba sus pasos acercarse, mi corazón latía con la misma intensidad de una adolescente descubriendo el amor por primera vez. Yo sabía que lo que estaba haciendo era un error, pero también sabía que ya no podía detenerlo. Los encuentros a escondidas se convirtieron en nuestra rutina secreta. Ese espacio donde él dejaba de ser el papá de mi esposo y se transformaba en el hombre que despertaba en mí lo que nadie más lograba. Comenzó con mensajes cortos, con llamadas en horas silenciosas. Él me buscaba con pretextos simples: pasar a dejar algo, ayudarme con un arreglo en la casa. Y yo siempre encontraba la manera de abrirle la puerta sin que nadie sospechara. Lo más peligroso era que no necesitábamos palabras para entendernos. Bastaba una mirada larga, un roce leve de sus manos al tomar las mías. Un silencio que lo decía todo. Y en ese silencio aprendí lo que era el deseo reprimido. El fuego que arde más fuerte cuando está prohibido. Llegamos al punto en el que los besos ya no fueron suficientes. Nos buscábamos con la urgencia de dos culpables que sabían que no tenían derecho. Y aún así lo tomaban. Cada encuentro era un secreto compartido. Una mentira más que se tejía entre los tres. Porque yo volvía a casa a dormir con su hijo, mientras en mi piel todavía quedaba el rastro de su padre. Lo más extraño era que, a pesar de la culpa, yo me sentía viva. Como si hubiera encontrado un refugio donde podía ser vista, deseada, escuchada, algo que con mi esposo había dejado de existir. Y ahí entendí que la línea entre el amor y la traición es demasiado delgada, y que yo ya la había cruzado sin retorno. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero cada día me resultaba más difícil contenerme. Entre mi esposo y yo ya todo era costumbre, rutina, silencios, mientras que con su padre todo era chispa, tensión, una especie de conexión silenciosa que me llenaba de adrenalina. El primer beso llegó una tarde cualquiera, cuando yo le estaba sirviendo café. Me tomó de la mano, me miró con esos ojos que parecían leerme por dentro, y me besó. Un beso rápido, robado, pero suficiente para que todo cambiara. Desde ese instante dejamos de ser nuera y suegro, y nos convertimos en dos cómplices que guardaban un secreto. Pero justamente eso lo hacía más intenso. La adrenalina de saber que podían descubrirnos en cualquier momento era parte de la atracción. Y aunque sabíamos que era un error, aunque éramos conscientes del abismo en el que estábamos cayendo, ninguno de los dos quiso detenerse. Había demasiado deseo, demasiada necesidad, y demasiado silencio acumulado en nuestras vidas como para renunciar a lo que sentíamos. Nunca pensé que algo secreto pudiera crecer tanto dentro de mí. Con él aprendí lo que era sentirme realmente deseada, valorada y amada, aunque estuviera en el lugar equivocado. Pero la culpa empezó a pesar. Cada vez que estaba con mi esposo, sentía que lo traicionaba dos veces, como mujer y como esposa. La mentira se me clavaba como un aguijón. Aún así, no podía soltar al hombre que en silencio se había convertido en todo para mí. El secreto nos unía, pero también nos consumía. Todo se volvió parte de un juego que podía estallar en cualquier momento. Y estalló. Un retraso. Una sospecha. Y después, la confirmación. Estaba embarazada. El mundo se me vino encima. No podía pensar con claridad. ¿De quién era? ¿De mi esposo, o de su padre? Ese dilema me destrozaba por dentro. Cada noche me preguntaba cómo llegué hasta allí, cómo permití que el deseo y lo prohibido me arrastraran tan lejos. El suegro, al enterarse, se paralizó. No dijo nada, pero sus ojos lo confesaron todo: miedo, incertidumbre, y también un destello de egoísmo. Porque, en el fondo, quería que ese hijo fuera suyo. Yo lo sabía: si la verdad salía a la luz, destruiría a toda la familia. Mi esposo, inocente de todo, se derrumbaría. La madre, que ya sospechaba algo extraño, no lo soportaría. Ese embarazo no era solo una vida nueva, era una bomba de tiempo. Y lo peor de todo es que, aunque el secreto quemaba mis entrañas, todavía no estaba lista para soltarlo. Porque, en el fondo, no sabía a quién pertenecía realmente mi corazón.